La biblioteca de la medianoche, de Matt Haig. Aquello era absolutamente inesperado y demoledor. Esa era una pregunta que no podía hacerse con el tono informal que estaba usando aquella mujer, como si no significara nada. ¿Qué? ¿Quieres hablar un momento con papá? A Nora le llevó un momento a reaccionar. Sintió de repente que perdía el equilibrio. Yo apenas podía articular palabra, ni tampoco respirar. No sabía qué decir. Era todo absolutamente irreal, como un viaje en el tiempo. Como si hubiera retrocedido 2 décadas. No le dio tiempo para dar una respuesta. Lo siguiente que oyó decir a Nadia fue: «Se pone». Nora estuvo a punto de colgar. Quizá debería haberlo hecho, pero no. Ahora que sabía que existía la posibilidad, necesitaba imperiosamente escuchar la voz de su padre de nuevo. Primero oyó su respiración y luego: «Hola, hija, ¿cómo estás?». Sin más, una pregunta informal, general, cotidiana. Era él, su voz fuerte y su forma de hablar, entrecortada y seca. Le sonaba quizás algo debilitada, más suave, una voz envejecida 15 años. «¿Papá?», dijo Nora. Su voz era un susurro de sorpresa. «¿Eres tú?». «¿Estás bien, Nora? ¿No tienes buena cobertura? Si quieres hacemos una videollamada, si tienes wifi». Videollamada. Verle la cara. No, por favor. Eso era demasiado. Aquello estaba siendo ya demasiado. La mera idea de que existiera una versión de su vida en la que su padre vivía, en una época en la que ya existía la videollamada, era demasiado. Su padre pertenecía a la época del teléfono fijo. Cuando murió, apenas empezaban a manejarse medios de comunicación revolucionarios como el correo electrónico o los mensajes de texto. «No», atajó ella. «Sí, tengo cobertura. Es que estaba pensando en otra cosa. Tengo la cabeza en otro lado, perdona. ¿Cómo estás, papá?». «Bien. Llevamos a Sally al veterinario ayer». Dio por hecho que Sally era un perro. Sus padres no habían tenido nunca perro ni ningún animal de compañía. Cuando era pequeña, Nora había suplicado que se hiciesen con uno, perro o gato, pero su padre siempre había argumentado que te atan demasiado. ¿Qué le pasa?», preguntó Nora, tratando de sonar natural. «Las orejas, otra vez. Esa infección no termina de irse». «Oh, vaya», repuso Nora, como si conociera perfectamente a Sally y sus fastidiosas orejas. «Pobre Sally». «Te quiero, papá. Solo quería que lo supieras». «¿Estás bien, Nora? Te encuentro un poco emotiva». «Es que nunca no te lo digo suficiente, papá. Quiero que sepas que te quiero. Eres un buen padre. Y si es que en otra vida, no sé, hubiera dejado de nadar, me habría arrepentido para siempre». «¿Nora?». Se sentía torpe y no quería preguntarle nada, pero tenía que hacerlo. Empezaron a emerger preguntas de su boca como de un geyser. «¿Estás bien, papá?». «¿Por qué no iba a estarlo?». «Pues, no sé, hace un tiempo que te quejabas de dolores en el pecho». «No los he tenido desde que me recuperé. Han pasado años. ¿Te acuerdas de cuando me dio por cuidarme, no? Es lo que pasa por juntarse con olímpicas. Recuperé la forma que tenía cuando jugaba al rugby, más o menos. Y son ya 16 años sin beber. El médico dice que tengo el colesterol y la tensión muy bien».
Sí, claro, me acuerdo cuando empezó a darte por lo sano. Y entonces se le planteó otra pregunta. No tenía ni idea de cómo formularla, así que la soltó a bocajarro. ¿Cuánto tiempo llevan Nadia y tú juntos exactamente, papá? ¿Estás teniendo problemas de memoria o qué? No, bueno, a lo mejor sí. Es que he estado pensando mucho sobre la vida últimamente. ¿Te ha dado por filosofar? Bueno, es lo que estudié. ¿Cuándo? Nada, ya te hablaré sobre eso. Es que no me acuerdo de cuándo se conocieron Nadia y tú exactamente. Nora oyó un suspiro incómodo al otro lado del hilo. Su padre adoptó un tono levemente lacónico. Ya sabes cómo nos conocimos. ¿A qué viene todo esto? ¿Es algo que estás viendo con tu terapeuta? Porque ya sabes lo que opino respecto de eso. ¿Tengo un terapeuta? Lo siento, papá. No pasa nada. Solo quiero cerciorarme de que eres feliz. Pues claro que lo soy. Mi hija es campeona olímpica y por fin he encontrado al amor de mi vida. Y tú estás volviendo a ser la de siempre. Emocionalmente me refiero, después de lo de Portugal. Nora se preguntó qué habría ocurrido en Portugal, pero le acuciaba otra pregunta. ¿Y mamá? ¿No fue mamá también el amor de tu vida? Lo fue. Pero las cosas cambian, Nora. Vamos, hija, ya eres adulta. Yo... Nora puso en manos libres y buscó de nuevo el artículo de Wikipedia que hablaba de ella. Ahí encontró la clave. Sus padres se habían divorciado después de que su padre tuviera una aventura con Nadia Banco, madre de un nadador ucraniano, Yegor Banco. En esta línea temporal, su madre había muerto tiempo atrás, en el 2011. Eso había ocurrido porque, en esa vida, Nora no se había sentado en ese aparcamiento de Bedford para decirle a su padre que no quería seguir compitiendo. Volvió a tener esa sensación, la sensación de estar desvaneciéndose. Había llegado a la conclusión de que esta vida tampoco era para ella. Su cuerpo quería desaparecer. Supuso que estaría regresando ya a la biblioteca, pero no, aún no, aparentemente. Siguió donde estaba. Se despidió de su padre, colgó y siguió leyendo el artículo. Estaba soltera, al parecer, aunque había tenido una relación de 3 años con un tal Scott Richards, saltador de trampolín estadounidense y ganador de una medalla olímpica. Vivieron durante un tiempo juntos en California, concretamente en La Joya, cerca de San Diego. Ahora ella vivía en el oeste de Londres. Tras leer el artículo completo, dejó a un lado el teléfono y decidió ir a comprobar si había piscina. Quería hacer lo que en esta vida hacía cotidianamente, y eso era nadar. Quizá en el agua encontrase alguna idea sobre qué decir en la conferencia. Fue una sesión de natación excepcional, aunque no le ayudase mucho en lo creativo. Sí encontró de nuevo la tranquilidad tras la experiencia de conversar con su padre, muerto tiempo atrás en su vida raíz. Tenía la piscina para ella sola. Recorrió las calles de un extremo a otro en mariposa, surcando grácilmente el agua como un velero, sin apenas esfuerzo. Aquel poderío físico y aquella destreza en el agua la hacían sentirse capaz y segura, hasta tal punto que por un momento dejó de preocuparse por su padre o por tener que dar un discurso que no había preparado. Mientras nadaba, su ánimo cambió, sin embargo. Pensó en esos años que su padre había ganado,
pero su madre había perdido. Mientras reflexionaba sobre ello, fue enfadándose cada vez más con su padre, lo que la empujó a nadar aún más rápido. Siempre se había figurado que sus padres eran demasiado orgullosos como para divorciarse, y que por eso habían decidido seguir juntos y dejar que los resentimientos se enquistasen, proyectándolos sobre sus hijos y, en especial, sobre Nora. Nadar había sido la única manera de encontrar la aprobación de ambos. En esa vida que estaba viviendo por ese momento, se había dedicado a la natación para hacer feliz a su padre, sacrificando ella, por el contrario, sus relaciones, su amor por la música, su propia vida, en definitiva. Su padre la había recompensado teniendo una aventura con esa tal Nadia y dejando a su madre. Y aún así, le sentaba mal hablar del asunto, después de todo lo que había ocurrido. Que le den, pensó, o al menos a aquella versión de él. Cambió de estilo a Kroll y reflexionó que no era culpa suya si sus padres no habían sido capaces nunca de quererla como los padres deben querer a sus hijos, incondicionalmente. No era culpa suya que su madre se ensañara con todos y cada uno de sus defectos, empezando por sus orejas de soplillo. No, iba más atrás aún. El primer problema que Nora había planteado a sus padres fue atreverse a emerger a la existencia en un momento en que el matrimonio atravesaba un tiempo relativamente frágil. Su madre cayó en una depresión y su padre se aficionó a los vasos cortos con hielo y whisky dentro. Hizo 30 largos más. Su mente se apaciguó y empezó a sentirse libre. Solas, ella y el agua. Por fin salió de la piscina y regresó a su habitación para ponerse la única ropa limpia que tenía, un elegante traje pantalón azul marino. Sin embargo, se quedó mirando absorta el interior de su maleta. Sintió que del interior emanaba una profunda soledad. Llevaba en ella un ejemplar de su propio libro. En la cubierta, una fotografía de Nora, dando a cámara una mirada audaz, ataviada con el bañador de la selección británica. Se lo acercó y leyó en letra pequeña que lo había coescrito con Amanda Sanz. Internet le informó que Amanda Sanz era periodista deportiva y había escrito numerosas biografías mano a mano con estrellas del deporte. A continuación, consultó el reloj. Era la hora de bajar al recibidor. Estaban esperando a 2 personas elegantemente vestidas, cuyas caras no le sonaban de nada, y un hombre al que definitivamente sí conocía. Este último, en esta vida, iba trajeado, se afeitaba y se peinaba con raya, pero seguía siendo el mismo Joe. Sus cejas oscuras, tan pobladas como siempre. «Es el italiano que llevas dentro», solía decir la madre de ambos. ¿Joe? Es más, su hermano le sonreía. Una sonrisa ancha, fraternal y desenfadada. «Buenos días, hermanita», saludó, sorprendido y un poco incómodo por el largo abrazo que ella le estaba dando. Cuando Nora lo soltó, Joe le presentó a las 2 otras personas. Esta es Priya, de Gulliver Research, los organizadores de la conferencia, como sabes. Y este es Rory, de Discursos Celeb, ya sabes. Hola, Priya, saludó Nora. Hola, Rory. Encantada de saludarlos a los 2. Igualmente, respondió Priya sonriendo. Es un placer tenerte entre nosotros. Hablas como si no nos hubiéramos visto nunca, dijo Rory, dejando escapar una sonora carcajada. Nora reculó. Sí, ya sé que nos hemos visto, Rory. Es broma. Ya conoces mi sentido del humor. Ah, ¿tienes sentido del humor?
Muy buena, Rory. Bueno, intervino su hermano, mirándola y sonriendo. ¿Quieres ir a ver el espacio? Nora no podía dejar de sonreír. Ahí estaba su hermano, al que llevaba 2 años sin ver y con el que había perdido cualquier tipo de cercanía desde mucho tiempo antes, con aspecto sano y feliz, y actuando como si ella le cayera bien. ¿El espacio? Sí, la sala, donde vas a hablar. Está todo preparado, añadió Priya, muy dispuesta. Es enorme, dijo Rory con tono admirativo, mientras trataba de no quemarse con un café en vaso de papel que llevaba en la mano. Nora aceptó, y la condujeron a una gigantesca sala de conferencias de paredes azules, con un amplio escenario y un patio de butacas de unas 1000 plazas. Apareció un técnico vestido de negro que se le acercó y le preguntó: ¿Qué tipo de micro prefiere? ¿Mosca, diadema o de mano? ¿Perdón? ¿Qué tipo de micro prefiere que le pongamos? Ah, de diadema, se adelantó su hermano. Sí, de diadema, confirmó Nora. He pensado que mejor de diadema, continuó diciendo Joe, para evitar el horror aquel que pasamos en Cardiff. Sí, totalmente, qué horror. Priya le sonreía todo el tiempo, como si quisiera preguntarle algo. No trae ningún contenido multimedia. ¿Estoy en lo cierto? ¿Una presentación o algo así? Yo... Su hermano y Rory se le habían quedado mirando, con un repentino ademán de leve inquietud. Aquella era claramente una pregunta que debería haber sabido responder, pero no. Sí, dijo por fin, pero entonces vio la expresión de su hermano y cambió de tercio radicalmente. Digo, no, no traigo nada multimedia. Todos la miraron con cara de preocupación, pero ella salió del paso, sonrisa en ristre. Menta Polio. 10 minutos más tarde, estaba sentada con su hermano en un lugar al que llamaron Sala de Espera VIP. Pero no era más que una habitación pequeña y sin aire acondicionado, en la que había algunos sillones y una mesa con un muestrario de la prensa del día. 2 hombres de mediana edad, vestidos de traje, tecleaban en sus portátiles. Para entonces, había deducido ya que su hermano hacía las veces de su representante, y al parecer llevaba haciendo los 7 años, desde que Nora dejase la natación profesional. ¿Estás bien con todo esto?, preguntó su hermano, después de sacar 2 vasitos con agua caliente de la máquina de café. Rasgó un sobre de infusión para sacar la bolsita. Menta Polio. Lo sumergió en el agua caliente y ofreció el vaso a Nora. Ella nunca había bebido menta Polio, en su vida. ¿Esto es para mí? Bueno, sí. No tenían otra infusión. Joe se había pedido un café que ahora Nora ansiaba secretamente. Tal vez en esa vida ella no tomaba cafeína. ¿Llevas bien esa historia?, insistió su hermano. ¿El qué?, preguntó ella. La charla que tienes ahora, Nora. Oh, sí, claro. ¿Cuánto tiempo es? 40 minutos. Claro. Todo bien. Es mucho dinero. Conseguí más de 10,000. Muchas gracias, Joe. Bueno, el 20% es para mí, ya sabes. No me cuesta nada. Nora reflexionó sobre cómo descubrir el misterio de su historia compartida. Cómo averiguar por qué, en esta vida, trabajaban juntos y se llevaban bien. Quizá fuera por dinero, aunque a su hermano nunca lo había motivado particularmente la riqueza. Sí, claro. Obviamente se había molestado cuando Nora se retiró del acuerdo con la compañía discográfica,
pero eso fue porque él quería tocar la guitarra en los laberintos el resto de su vida y convertirse en una estrella del rock. Después de sumergir la bolsita de infusión unas cuantas veces, Nora la dejó flotar en el agua. ¿Alguna vez has pensado en lo diferentes que podrían ser nuestras vidas? Por ejemplo, si no me hubiera tomado la natación en serio. En realidad no. Quiero decir, ¿a qué crees que te dedicarías si no fueras mi representante? También represento a otras personas, ya sabes. Sí, por supuesto, ya sé. Aunque imagino que, de no ser representante tuyo, no me dedicaría a esto. O sea, tú fuiste la primera. Me presentaste a Kai, y luego a Natalie, y luego a Ellie. Así que Nora asintió, como si tuviera alguna idea de quiénes eran Kai, Natalie y Ellie. Cierto, pero tal vez hubieras encontrado otra manera de ser representante de gente conocida. ¿Quién sabe? O tal vez seguiría en Manchester, no lo sé. ¿Manchester? Sí. ¿Te acuerdas de lo mucho que me gustaba la ciudad? Disfruté un montón los años de universidad. Era muy difícil que nada de aquello la sorprendiera, por el hecho de que aquel hermano con el que extrañamente congeniaba, y que era además su empleado, había estudiado en la universidad. En su vida raíz, su hermano sacaba sobresalientes y quiso estudiar historia en Manchester, pero no llegó a obtener la nota suficiente. Probablemente porque se colocaba con Ravi una noche tras otra. Luego decidió que no quería ir a la universidad de ninguna de las maneras. Charlaron un poco más. En un momento dado, él consultó su teléfono. Nora se dio cuenta de que la fotografía del fondo de pantalla de su móvil era la de un hombre guapo, de sonrisa radiante, cuyo rostro no le era familiar. Se percató también de que en el anular llevaba una alianza. Fingió una expresión lo más neutral posible. Bueno, ¿qué tal llevas la vida de casado? Joe sonrió. Era una sonrisa auténticamente feliz. No lo había visto sonreír así en años. En su vida raíz, a Joe siempre le había ido mal en el amor. Había sabido desde la adolescencia que su hermano era gay, pero este no salió del armario oficialmente hasta los 22 años. Y jamás había tenido una relación larga, o siquiera feliz. Nora se sintió culpable de que su propio discurrir vital tuviera el poder de modelar el de su hermano de una forma tan significativa. Oh, ya conoces a Ewan. Ewan es como es. Nora le devolvió la sonrisa, como si supiera a la perfección quién era Ewan y cómo era exactamente. Sí, es genial. Estoy tan feliz por ustedes dos. Joe rió. Son 5 años de casados, hermana. Me estás hablando como si lo acabara de conocer. No, bueno, es solo que, ya sabes, a veces pienso en la suerte que tienes. Tan enamorado y feliz. Ahora quiero un perro, informó sonriendo. Ese es el debate de estos días. Y bueno, a mí no me importaría tener un perro, pero quiero adoptar. No quiero comprar un puñetero Malipú o un Bichón. Quiero un lobo, un perro de verdad, ya sabes. Nora pensó en Voltaire. Las mascotas hacen mucha compañía. Sí, eso es verdad. ¿Tú sigues queriendo un perro también? Sí, o un gato. Los gatos son muy desobedientes, dijo él, y aquello le sonó un poco más al hermano que recordaba. Los perros saben dónde está su sitio. La desobediencia es el verdadero cimiento de la libertad. Los obedientes habrán de ser esclavos. Su hermano la miró un poco perplejo. ¿Y eso? ¿De dónde te lo has sacado? ¿Es una cita? Sí, de Henry David Thoreau. Ya sabes, mi filósofo favorito. ¿Desde cuándo te interesa la filosofía? Claro,
En aquella vida no había estudiado filosofía. Su yo raíz había leído todas las obras de Thoreau y de Lao Tse y de Sartre en un maloliente piso de estudiantes de Bristol, pero en la vida que vivía ahora se había dedicado a recibir medallas en podios olímpicos en Pekín. Extrañamente, se sintió muy triste por esa versión de su persona que jamás se había enamorado de la belleza sencilla de Walden o La vida en los bosques, la obra más importante de Thoreau, o de las estoicas meditaciones de Marco Aurelio, lo que la hizo, a su vez, empatizar con la versión de ella que jamás había cumplido el sueño olímpico. No sé, me encontré con algún texto suyo en internet. Genial, tendré que leerlo. Podrías usarla para tu discurso. Nora se notó palidecer. Quizá haga algo un poco distinto. Quizá improvise un poco. A fin de cuentas, últimamente había estado practicando mucho lo de improvisar. La otra noche vi un documental genial sobre Groenlandia. Me acordé de cuando estabas obsesionada con el Ártico y recortabas todas esas fotos de osos polares y demás. Sí, la señora Elm decía que la mejor manera de explorar el Ártico es hacerse glacióloga. Eso es lo que quería hacer. La señora Elm. ¿De qué me suena? La bibliotecaria del instituto. Eso. Tú es que prácticamente vivías en esa biblioteca. Más o menos. Imagínate, si no te hubieras dedicado a nada, quizá ahora mismo estarías en Groenlandia. En Svalbard, corrigió ella. ¿En dónde? Es un archipiélago noruego, muy al norte, en el océano Ártico. Vale, pues en Noruega. Allí estarías. Quizá. O quizá siguiera en Bedford, fregando escaleras, parada, peleando por pagar el alquiler. No seas boba. Tú siempre has conseguido cosas importantes. Ella sonrió ante la ingenuidad de su hermano. A lo mejor en otra vida tú y yo no nos llevaríamos bien. Estupideces. Eso espero. Joe parecía un poco incómodo. Quería cambiar de tema, claramente. ¿A que no sabes a quién vi el otro día? Nora se encogió de hombros, esperando que fuese alguien que conociera. A Ravi. ¿Te acuerdas de él? ¿Cómo no? Justamente el día anterior le había cantado las 40 en una tienda de periódicos de Bedford. Ravi, sí, claro. Me encontré con él. ¿En Bedford? ¿En Bedford? No, por Dios. Lleva años sin pasar por ahí. No, fue en Londres, en la estación de Blackfriars. Casualidad total. Llevaba sin verlo más de 10 años, al menos. Quiso que nos tomásemos algo en un pub y le dije que había dejado de beber. Y luego le tuve que explicar que había sido alcohólico y todo eso. Que llevaba años sin probar un sorbo de cerveza y sin darle una calada a un porro. Nora asintió como si aquella noticia no fuese una bomba para ella. Desde que mamá murió. En fin, ya sabes. Él me miraba pensando, ¿quién es este tío? Pero bueno, estuvo bien. Lo vi muy bien. Fue genial encontrarnos. Trabaja como cámara. Sigue haciendo música aparte. Pero nada de guitarreo. Se dedica a pinchar. ¿Recuerdas el grupo que tuvimos él y yo hace años? Los Laberintos. A Nora cada vez le resultaba más fácil reaccionar con vaguedades. Ah, sí, Los Laberintos. Claro, wow, qué flash. Sí, me da la impresión de que él echa de menos esa época. Aunque tocábamos fatal, yo no tenía oído. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes respecto a eso? ¿Alguna vez te has parado a imaginar cómo habría sido tu vida si los laberintos hubieran triunfado? Dejó escapar una risa revestida de una leve tristeza. Nunca me lo he planteado, la verdad. Quizá necesitaban algún componente más. Yo tocaba a veces ese teclado que mamá y papá te regalaron. ¿En serio?
¿Y de dónde sacabas el tiempo? Una vida sin música. Una vida sin leer los libros que la habían enamorado. Pero también una vida en la que se llevaba bien con su hermano. Una vida en la que no lo había decepcionado. Bueno, sea como sea, continuó Joe. Ravi me dijo que te enviaba recuerdos. Dice que nos veamos. Al parecer trabaja a solo una parada de metro de aquí. Va a intentar venir a la charla, de hecho. ¿Qué? Oh, eso es un poco... Ojalá no viniera. ¿Por qué? Pues la verdad es que nunca me cayó muy bien. Joe arrugó el entrecejo. ¿En serio? No me suena que me dijeras nada al respecto nunca. Es un buen tipo. En su día se pasaba un poco con el alcohol y las drogas, pero parece que se ha reformado. Nora parecía agitada. ¿Joe? Dime. ¿Recuerdas cuando mamá murió? Sí. ¿Dónde estaba yo? ¿A qué te refieres? ¿Qué te pasa hoy, hermana? ¿Te están funcionando bien las pastillas nuevas? ¿Las pastillas? Rebuscó en su bolso y empezó a sospechar. Encontró entonces un frasquito de antidepresivos. Se le cayó el alma a los pies. Solo quería saber si veía a mamá a menudo antes de que muriera. Joe volvió a fruncir el ceño. Seguía siendo el mismo Joe, incapaz de ver venir a su hermana. Anhelante aún por escapar de la realidad. No estábamos allí, ya lo sabes. Fue todo muy rápido. No nos contó lo enferma que estaba, para protegernos. O quizá porque no quería que lo obligáramos a dejar de beber. ¿De beber? ¿Tanto bebía? La expresión de preocupación de Joe se agudizó. Hermana, ¿tienes amnesia? Desde que nadie apareció en nuestras vidas se bebía una botella de ginebra al día. Sí, es verdad, me acuerdo. Además, tú tenías los campeonatos de Europa y ella no quería interferir con eso. Dios mío, tendría que haber estado con ella. Alguno de los dos tendría que haber estado con ella. ¿O los dos? De repente, a Joe la expresión se le heló en el rostro. Pero tú nunca tuviste esa cercanía con mamá, ¿no? ¿Por qué ahora de repente...? Sí la tuve, al final. O sea, habría querido tenerla. Me estás preocupando, Nora. No pareces tú misma. Nora asintió con la cabeza. Sí soy yo, es decir, creo que tienes razón. Quizás sean las pastillas. Recordó a su madre en los últimos meses de vida, diciéndole, no sé qué habría hecho sin ti. Probablemente se lo dijera también a Joe. En esta vida, sin embargo, no tuvo cerca a ninguno de los dos. Prilla entró bruscamente en la sala, sonriente, con el teléfono y una carpeta en la mano. ¡Te toca!, dijo.